Todos quieren la gloria, pero pocos soportan el precio. Pablo vio el cielo abierto y luego sintió un aguijón que lo derribó. Este capítulo 12 de 2 de Corintios, revela el misterio que la iglesia de hoy ha olvidado. La verdadera autoridad espiritual nace del dolor entregado a Dios. Hoy no hablaremos de un Pablo triunfal, sino del Pablo quebrantado que vio a Cristo cara a cara en su peor debilidad. Pablo aquí revela una experiencia que mantuvo en silencio por 14 años. 14 años sin hacer un reel, sin presumir, sin usarlo como marca personal. Mientras los falsos apóstoles de Corinto se glorían en visiones baratas, Pablo calla. Resiste la tentación de convertir lo santo en espectáculo. En el judaísmo existía la idea de varios niveles celestiales. El tercer cielo simbolizaba el trono de Dios, la presencia directa del Altísimo, el lugar donde mora su gloria, sin ningún velo. Pablo fue llevado allí, no en un sueño, no en una visión emocional, fue arrebatado, como Elías, como Juan en el Apocalipsis. Y dice que allí escuchó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. El día de hoy, muchos dicen, tuve una visión, tuve un sueño, Dios me llevó al cielo, Dios me dijo. Pero Pablo demuestra la regla de oro del cielo. Cuanto más profundo es el encuentro, más silencioso es el hombre. Narra Pablo toda su experiencia en el capítulo 12 de 2 de Corintios con las siguientes palabras. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.
Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga? Perdónenme ese agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso los engañó? ¿Acaso Tito les engañó? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y de las lascivias que han cometido. Pablo, después de narrar todo lo glorioso que le había ocurrido y que había guardado por 14 años sin contarlo a nadie, dice algo maravilloso, algo que suena como que es una advertencia para todos los que quieran vanagloriarse. Él dice: me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Déjenos explicar por qué es que Pablo dice esto. ¿Qué fue realmente ese aguijón? Hay muchas teorías. Algunos dicen que fue una enfermedad física, un mal en sus ojos. Otros dicen malaria. Otros dicen epilepsia, persecuciones constantes. Otros dicen que fueron ataques demoníacos. Otros dicen su enorme ansiedad por la iglesia. Y otros que tenía dolor crónico en el cuerpo. Pero la Biblia no lo define, porque el punto no es el aguijón, el punto es la dependencia. Pablo aprendió algo que la iglesia de hoy evita. Sin el aguijón me hubiera perdido. No fue Satanás quien ganó, fue Dios quien usó al enemigo para proteger el corazón de Pablo. Algunos dolores te mantienen humilde. Algunas lágrimas te mantienen conectado a Cristo. Algunas derrotas te mantienen en oración. Y algunas debilidades te protegen de convertirte en un falso ministro orgulloso, vanidoso y que se predica a sí mismo. Hoy se está enseñando que tener dificultades entonces es una señal de que no eres de Dios. Si eso fuera cierto, todo lo que le ocurrió a Pablo era para demostrar que no era de Dios. Sin embargo, él es el que escribe estas cartas para exhortarnos a no huir del dolor, de las lágrimas, de las derrotas y de las debilidades. Porque hoy muchos quieren ser usados, pero sin sacrificio. Quieren autoridad, pero sin quebranto, ni sumisión, ni humildad. Dios no unge talento, Dios unge heridas entregadas. En el versículo 8 y 9, el apóstol Pablo oró 3 veces, dice, para que Dios le quitara el aguijón, y Dios le dijo no. Y hoy, los creyentes de hoy dicen que no aceptan un no como respuesta. Imagínense a Pablo diciendo eso.
que no aceptaba un no como respuesta. Esto fue lo que Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Este verso está diciendo profundamente: bástate de mi gracia. Nadie lo predica hoy, pero su profundidad es tan real que este bástate significa: mi gracia es suficiente, completa, sobrada, abundante, incluso si yo no te quito el dolor. ¿Por qué? Porque Dios le dice: entonces allí se va a perfeccionar mi poder. No en tu talento, ni en tu disciplina, ni en tu experiencia. Es en tu dolor que mi poder se perfecciona. El poder de Dios se derrama donde tú ya no tienes nada, donde lo has entregado todo. Y esto no está ocurriendo con los ministros y los creyentes de hoy. La iglesia moderna celebra la fuerza humana, mientras Pablo celebraba la debilidad consagrada, porque cuando tú ya no puedes, entonces empieza Dios. Empieza Dios a obrar en el corazón de aquel que se rinde y dice: ya no puedo más. Este es el mensaje que los ministros necesitan escuchar el día de hoy, porque estamos siendo de manera terrible asombrados por luces, escenarios, seguidores, influencia. Estas son las cosas que el día de hoy los creyentes están viendo y están siguiendo. Sin embargo, Pablo dice que si en algo debemos gloriarnos es en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en nuestras persecuciones y en nuestras angustias. Él entendió la fórmula del reino. El quebranto es la puerta de la gloria. Ningún ministerio que no pase por la cruz tiene poder real. Ningún llamado sin heridas tiene profundidad. Ningún siervo sin debilidad ha sido realmente probado. Esto es lo que la iglesia moderna necesita entender y a lo cual tiene que regresar, porque este es un capítulo incómodo para la iglesia de hoy, porque hoy muchos quieren revelaciones, pero no quieren el aguijón. Muchos quieren autoridad, pero no quieren el quebranto. Muchos quieren gracia, pero no quieren depender. Muchos quieren corona, pero no quieren la cruz. Así que si tú estás escuchando y estás siguiendo y estás leyendo las escrituras verso por verso, Dios quiere usarte, pero no sin antes romper tu orgullo. Dios quiere levantarte, pero no sin antes hacerte caer de rodillas. Dios te dará autoridad, pero no sin antes deshacer la autosuficiencia. La iglesia, que verá la gloria final, será una iglesia débil en sí misma, pero poderosa en el Señor. Sin recursos propios, pero con todos los recursos del cielo. Mi hermano, hoy es la fuerza que necesitamos para poder seguir a Cristo. Porque Cristo nunca pidió discípulos fuertes, pidió discípulos rendidos. Porque cuando te quiebras, Él te levanta. Cuando te vacías, Él te llena. Cuando admites tu debilidad, su poder te invade. Porque el reino no avanza con gigantes humanos, sino con vasos frágiles, llenos de gloria, llenos de la presencia de Dios, llenos de clamor por este mundo que se está perdiendo sin Cristo. El mensaje del cristianismo ha perdido su poder, no por Jesucristo, no por el Espíritu Santo, sino por los creyentes y la iglesia que se ha dejado engañar
por el falso evangelio que se está predicando el día de hoy. El evangelio de la prosperidad, de que todo va a estar bien, de que si estás en problemas, entonces Dios no está contigo. Tenemos que volver a predicar el evangelio que está aquí en las escrituras, pero que lo hemos dejado de leer. Nos hemos contentado y nos hemos alegrado por las hermosas predicaciones que escuchamos en YouTube o escuchamos en las redes sociales, escuchamos los mejores predicadores y nos dejamos fácilmente embaucar por las bonitas palabras. Pero, ¿dónde están las escrituras? ¿Por qué hemos dejado de leer la Biblia? ¿Por qué nos asombran los mensajes que son motivacionales, que animan el cuerpo, que animan solamente al ser natural, pero matan al ser espiritual? Dios está despertándote y tú puedes tener un nuevo inicio si hoy le dices a Dios: regreso a tu evangelio, al poder de tu presencia y a tu palabra. Y desde ahora comience a leer las escrituras. No solamente escuche bonitos devocionales que tratan de motivarle, que tratan de decirle que todo va a estar bien y que en algunos años usted será millonario. Deje de escuchar esos bonitos devocionales que lo único que están buscando es alegrarle su corazón, pero no le están edificando el espíritu, y regrese o regresemos a la siempre hermosa y vigente palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional.